La noche caía sobre la vasta campiña inglesa, tiñendo el cielo de tonos violáceos y anaranjados que se reflejaban débilmente en los cristales de la mansión Blackwood. Dentro, el aire estaba cargado de una tensión silenciosa, un preludio a la tormenta que se cernía sobre la vida de la princesa Isabela. Sentada junto a la ventana de su habitación, observaba cómo la oscuridad devoraba los jardines que alguna vez fueron su refugio. La noticia había llegado esa misma tarde, no como una sugerencia o una posibilidad, sino como un decreto inalterable pronunciado por su propia madre, la reina viuda Eleonora. Isabela sería entregada en matrimonio al duque Alistair, un hombre cuya reputación era tan sombría como las sombras que ahora se alargaban en el exterior. La razón era simple y brutal: un negocio familiar para salvar el menguante prestigio y la fortuna de su linaje. La princesa sintió un escalofrío recorrer su espalda, no por el frío de la noche, sino por la gélida certeza de que su futuro había sido vendido sin su consentimiento, un mero peón en un juego de poder que no entendía ni deseaba jugar. Su corazón, ya acostumbrado a la soledad desde la muerte de su padre, el rey, se contrajo con una nueva clase de dolor, uno afilado y amargo como la traición. Isabela no era como las otras jóvenes de la nobleza. Criada bajo la tutela de su padre, un hombre de mente abierta y amante del conocimiento, había pasado más horas en la biblioteca real que en los salones de baile. Su mente era un universo de literatura, filosofía y arte, un santuario donde encontraba la libertad que el rígido protocolo de la corte le negaba. De apariencia delicada, con largos cabellos cobrizos que enmarcaban un rostro pálido y ojos del color del musgo, poseía una fortaleza interior que pocos lograban percibir. Su temperamento era sereno, pero debajo de esa calma superficial ardía una llama de rebeldía y un anhelo de autonomía que chocaba frontalmente con las expectativas de su madre. La reina Eleonora, por el contrario, era una mujer pragmática y endurecida por las intrigas de la corte, para quien los sentimientos eran una debilidad y el matrimonio una herramienta estratégica. La relación entre madre e hija era un abismo de incomprensión, una danza distante de deberes cumplidos sin afecto, y esta última decisión había fracturado el frágil puente que aún las unía. Isabela se sentía como un pájaro enjaulado, cuyas alas de intelecto y sueños ahora estaban a punto de ser cortadas para siempre. El primer encuentro con el duque Alistair Beaumont estaba programado para el baile de temporada, un evento que Isabela ahora temía con cada fibra de su ser. Los rumores que lo precedían pintaban el retrato de un hombre implacable y misterioso. Se decía que era inmensamente rico y poderoso, dueño de vastas tierras y negocios que se extendían por todo el imperio, pero también se susurraba que cargaba con la sombra de una tragedia personal: la muerte de su primera esposa en circunstancias extrañas, un suceso que lo había vuelto reservado y distante. Cuando finalmente llegó la noche del baile, Isabela entró al salón con el corazón latiéndole desbocado, sintiendo sobre ella las miradas curiosas de toda la sociedad. Y entonces lo vio. Alistair estaba de pie cerca de una columna de mármol, apartado del bullicio, observando a la multitud con una expresión indescifrable. Era más alto de lo que había imaginado, con cabello oscuro como el ébano, y unos ojos grises tan penetrantes que parecían capaces de leer el alma. Por un instante, sus miradas se cruzaron a través del salón, y en ese breve momento, Isabela no sintió el miedo que esperaba, sino una extraña y desconcertante oleada de curiosidad. Había algo en su porte, una mezcla de poder y melancólica soledad que resonó con la suya propia, creando una conexión invisible e instantánea que la dejó sin aliento. La reina Eleonora, satisfecha al ver que su plan se ponía en marcha, guió a Isabela a través del gentío para la presentación formal. El duque Alistair se inclinó con una gracia contenida, sus modales impecables, pero su voz cuando finalmente habló era profunda y grave, enviando un nuevo escalofrío por la piel de la princesa. Durante la conversación forzada, supervisada por la mirada atenta de su madre, Isabela notó cómo el duque parecía ignorar las trivialidades sociales, sus ojos grises fijos en ella, con una intensidad que la hacía sentir a la vez expuesta y extrañamente comprendida. No hablaron del matrimonio inminente, ni de los negocios familiares,
En cambio, él le hizo una pregunta inesperada sobre el libro que ella llevaba discretamente en su mano, una colección de poemas que había olvidado dejar en su carruaje. La sorpresa la desarmó, y por primera vez esa noche, una conversación genuina floreció entre ellos, un pequeño oasis de afinidad intelectual en medio de un desierto de formalidades. Él conocía al autor e incluso citó uno de sus versos favoritos, revelando una faceta culta que contradecía por completo su reputación de hombre de negocios rudo y sin sentimientos. Mientras la noche avanzaba, Isabela no podía evitar sentirse dividida. Por un lado, estaba la barrera de su resentimiento, el muro que había construido alrededor de su corazón contra el hombre que representaba la pérdida de su libertad. Sabía que este matrimonio era una transacción, un arreglo frío diseñado para beneficiar a su familia a costa de su felicidad. Su orgullo y su anhelo de una vida elegida por ella misma se rebelaban contra la idea de ser la esposa de conveniencia de un hombre al que apenas conocía. Por otro lado, estaba la innegable atracción que sentía hacia la complejidad de Alistair, su inteligencia, la tristeza velada en su mirada y la forma en que parecía ver más allá de su título de princesa para vislumbrar a la mujer que era en realidad, la intrigaban profundamente. Este conflicto interno la atormentaba, una batalla entre su mente lógica que le gritaba que desconfiara y su corazón curioso que susurraba que quizás, solo quizás, había más en el duque de lo que los rumores y las apariencias sugerían. La velada concluyó con una danza obligada entre ambos. Mientras Alistair la guiaba por la pista, con una mano firme pero gentil en su cintura, el silencio entre ellos era más elocuente que cualquier palabra. Isabela era consciente de la cercanía de su cuerpo, del calor que emanaba de él y del sutil aroma a sándalo y cuero que lo envolvía. Era una intimidad forzada, pero que extrañamente no se sentía desagradable. Al final de la pieza musical, él la acompañó de regreso con su madre, y antes de despedirse, sus ojos grises se encontraron con los de ella una última vez. En su mirada no había triunfo ni posesión, sino algo que se asemejaba a una pregunta silenciosa, una invitación a mirar más allá de las circunstancias que los habían unido. Al volver a su habitación esa noche, la princesa Isabela se dio cuenta de que el camino que tenía por delante era mucho más complicado de lo que había anticipado. No solo tendría que luchar contra las maquinaciones de su madre y las expectativas de la sociedad, sino también contra los contradictorios sentimientos que el enigmático duque Alistair había despertado en su interior. La jaula dorada se estaba cerrando, pero una pequeña e inesperada luz de curiosidad había comenzado a brillar en la oscuridad. Entendido. Darei continuidade à história, seguindo todas as diretrizes estabelecidas. Aquí están las dos próximas partes. Parte 2. Los días que siguieron al baile de temporada se convirtieron en un torbellino de preparativos forzados que asfixiaban a Isabela. Modistas, joyeros y organizadores de bodas desfilaban por la mansión Blackwood bajo la supervisión implacable de la reina Eleonora, cada uno de ellos un recordatorio tangible de su inminente destino. La princesa se movía entre ellos como un fantasma, su cuerpo presente, pero su mente refugiada en los mundos lejanos de sus libros. Se resistía pasivamente, mostrando una indiferencia glacial hacia las sedas, los encajes y las gemas que su madre le presentaba con un orgullo calculador. Para Eleonora, cada detalle del ajuar era una pieza en la exhibición de poder y riqueza que el matrimonio representaría. Para Isabela, eran los barrotes dorados de su jaula, cada vez más sólidos y opresivos. Durante este tiempo, aprendió más sobre la reputación del duque Alistair, a través de los susurros de los sirvientes y los comentarios velados de los cortesanos. Hablaban de su astucia en los negocios, de cómo había triplicado la fortuna de su familia tras la misteriosa muerte de su padre, y de su carácter implacable con sus rivales. Pero también escuchó historias de su inesperada generosidad con sus empleados y de la lealtad inquebrantable que inspiraba en su círculo más cercano, un contraste que solo servía para profundizar el enigma del hombre con el que estaba destinada a casarse. El duque, por su parte, comenzó a hacer visitas formales a la mansión, siempre bajo el pretexto de discutir los términos finales del acuerdo matrimonial con la reina. Sin embargo,
Sus ojos grises buscaban a Isabela constantemente. La observaba desde la distancia mientras ella leía en el jardín o practicaba el piano en el salón de música, sus visitas coincidiendo extrañamente con los momentos en que ella se permitía un respiro de sus deberes. Isabela sentía su presencia como una sombra persistente, una vigilancia silenciosa que la inquietaba y a la vez la intrigaba. Ella mantenía su postura de resistencia, respondiendo a sus saludos con una cortesía fría y evitando cualquier conversación que no fuera estrictamente necesaria. Relutaba en aceptar que este hombre, que era el instrumento de su desgracia, pudiera tener alguna cualidad redentora. Se aferraba a su resentimiento como a un escudo, convencida de que mostrar cualquier signo de interés sería una traición a sí misma y a sus sueños de libertad. Sin embargo, no podía negar la atracción sutil que la empujaba hacia él, una curiosidad que la obligaba a levantar la vista de su libro cada vez que él entraba en una habitación, buscando en su rostro alguna pista que le permitiera descifrar al hombre detrás del título. El primer quiebre en su armadura de indiferencia ocurrió una tarde lluviosa. Isabela se había refugiado en la biblioteca, su lugar sagrado, buscando consuelo en la compañía de los poetas románticos. Estaba tan absorta en su lectura que no se percató de la entrada de Alistair hasta que él habló, su voz grave rompiendo el silencio. En lugar de las formalidades habituales, él le preguntó directamente por qué se oponía tan ferozmente a su unión, su mirada desprovista de juicio, solo cargada de una genuina curiosidad. Sorprendida por su franqueza, Isabela bajó sus defensas por un instante y le respondió con una honestidad brutal, hablándole de su deseo de una vida definida por sus propias elecciones, no por un contrato comercial. Le confesó su amor por el conocimiento y su temor a que el matrimonio la confinara a un rol superficial y vacío. Alistair la escuchó en silencio, su expresión impasible, pero cuando ella terminó él no intentó refutar sus miedos ni minimizar sus anhelos. En cambio, caminó hacia uno de los estantes, sacó un volumen encuadernado en cuero y se lo ofreció. Era una primera edición de las obras de una filósofa poco conocida que Isabela había buscado durante años. Le dijo que la inteligencia de una mujer no era una amenaza, sino un activo, y que una mente como la suya no merecía ser enjaulada. Ese gesto inesperado descolocó por completo a Isabela. Era la primera vez que alguien, aparte de su difunto padre, validaba sus pasiones intelectuales de una manera tan profunda. La conversación que siguió fue diferente a todas las anteriores. Hablaron de libros, de ideas, de las corrientes de pensamiento que estaban cambiando el mundo. Isabela descubrió que Alistair poseía una mente tan aguda y cultivada como la suya, y que su reputación de hombre de negocios rudo ocultaba una profundidad que nadie parecía conocer. Él, a su vez, parecía fascinado por la agudeza de sus argumentos y la pasión con la que defendía sus puntos de vista. Por primera vez, Isabela vio un atisbo del hombre real detrás de la máscara del duque temido y respetado. Vio a un hombre que, al igual que ella, parecía sentirse aislado en un mundo que no comprendía del todo sus complejidades. Esta revelación fue a la vez aterradora y emocionante, pues comenzó a derretir el hielo que había construido alrededor de su corazón, dejando al descubierto una vulnerabilidad que no sabía que estaba dispuesta a sentir. Sin embargo, la sombra de los antagonistas no tardó en aparecer, recordándole a Isabela la peligrosa red en la que estaba atrapada. Durante una de las visitas del duque, su primo lejano, Lord Frederick, se unió a ellos con una sonrisa salamera que no llegaba a sus ojos fríos y calculadores. Frederick siempre había codiciado la posición y la riqueza de la familia real, y veía el matrimonio de Isabela como una amenaza a sus propias ambiciones. Con comentarios sutilmente venenosos, intentó sembrar la discordia, insinuando que el interés del duque en Isabela era puramente superficial y que su verdadero objetivo era consolidar su poder a través de la alianza. Mencionó la muerte de la primera esposa de Alistair con una falsa compasión, plantando una semilla de duda en la mente de Isabela sobre las verdaderas circunstancias de aquella tragedia. La reina Eleonora, por su parte, observaba la interacción con una satisfacción apenas disimulada. Ajena o indiferente a las intrigas que se tejían a su alrededor,
siempre y cuando su objetivo principal, el matrimonio, siguiera su curso. La presencia de Frederick fue como una ráfaga de viento helado que amenazó con apagar la pequeña llama de conexión que había comenzado a arder entre Isabella y Alistair. Las dudas que él había sembrado encontraron terreno fértil en el corazón temeroso de la princesa. ¿Y si Alistair solo estaba jugando un papel? ¿Si su aparente comprensión era solo una estrategia más sofisticada para ganarse su confianza y asegurar su cooperación? La reputación del duque, su pasado misterioso y la naturaleza misma de su compromiso, un negocio frío y calculado, volvían a atormentarla. Al final de la visita, cuando Alistair se despidió, Isabella volvió a levantar su muro de frialdad, su mirada teñida de una nueva desconfianza. Él pareció notar el cambio, y por un instante, una sombra de decepción cruzó su rostro antes de que su máscara de impasibilidad volviera a su lugar. La princesa se quedó sola, más confundida que nunca, atrapada entre la innegable atracción que sentía por el hombre que estaba descubriendo y el miedo paralizante a ser, una vez más, una simple pieza en el juego de otros. A medida que la fecha de la boda se acercaba inexorablemente, Alistair pareció cambiar de táctica. En lugar de las visitas formales supervisadas por la reina, comenzó a buscar oportunidades para encontrarse con Isabella en privado, lejos de las miradas curiosas de la corte y de la influencia venenosa de personajes como Lord Frederick. Una mañana, mientras ella paseaba por los senderos más apartados del jardín, él apareció a su lado como si hubiera surgido de la niebla matutina. No hubo saludos formales, solo un silencio cómodo mientras caminaban juntos. Fue él quien lo rompió, no para hablar de contratos o de política, sino para señalar una rara especie de rosa que crecía oculta entre los arbustos, comentando sobre su resistencia y su capacidad para florecer en la sombra. Isabella entendió el subtexto de inmediato. Él estaba hablando de ella. Esta nueva forma de comunicación, a través de metáforas y gestos sutiles, se convirtió en su lenguaje secreto. Se encontraban en la biblioteca para intercambiar libros con notas escritas en los márgenes, o en el salón de música, donde él la escuchaba tocar el piano durante horas. Su presencia, una fuerza silenciosa y tranquilizadora que la inspiraba a tocar con una pasión que creía perdida. Estos encuentros clandestinos se convirtieron en el refugio de Isabella. En ellos, descubría facetas del duque que contradecían todo lo que había oído. Descubrió su humor seco, que aparecía en comentarios ingeniosos que la hacían sonreír a pesar de sí misma. Descubrió su profunda lealtad cuando lo escuchó defender a uno de sus empleados de una acusación injusta, con una ferocidad que la dejó impresionada. Y sobre todo descubrió su vulnerabilidad. Una tarde, mientras una tormenta azotaba el exterior, se encontraron en la galería de retratos. Deteniéndose frente a la pintura de una mujer de sonrisa triste, Alistair le habló por primera vez de su difunta esposa, Amelia. Su voz era queda, desprovista de la frialdad habitual, y le contó no sobre su muerte sino sobre su vida, sobre su frágil salud y su amor por el arte. Isabella escuchó, y en sus palabras no percibió la culpa de un asesino, como Frederick había insinuado, sino el dolor profundo de un hombre que había sufrido una gran pérdida y que se había cerrado al mundo como mecanismo de defensa. En ese momento, el duque dejó de ser un enigma para convertirse en un ser humano, con cicatrices y fantasmas propios. La creciente cercanía entre ellos no pasó desapercibida. La reina Eleonora, aunque satisfecha de que Isabella pareciera más dócil, no entendía la naturaleza de su relación y la desestimaba como una simple formalidad previa al matrimonio. Sin embargo, Lord Frederick observaba con una alarma creciente la afinidad intelectual y emocional que florecía entre la princesa y el duque era una amenaza directa a sus planes. Él había esperado que Isabella fuera una esposa infeliz y resentida, fácil de manipular y de usar como una aliada en sus futuras intrigas para socavar el poder de Alistair desde dentro. Una alianza fuerte y genuina entre ellos arruinaría por completo su estrategia. Por ello, decidió que era momento de actuar de una manera más directa, de crear una fisura tan profunda que ninguna confianza pudiera repararla. Su mente calculadora comenzó a urdir un plan, uno que no solo separaría a la pareja,
sino que también destruiría la reputación de Alistair y dejaría a Isabella completamente aislada y dependiente. La primera amenaza llegó de forma anónima y cobarde. Una mañana, Isabella encontró un pequeño sobre sin remitente deslizado bajo la puerta de su habitación. Dentro había una nota escrita con una caligrafía distorsionada. El mensaje era breve y brutal. Una advertencia que le decía que se alejara del duque, afirmando que él era el único responsable del rápido deterioro de la salud de su primera esposa y que su interés en ella era puramente para asegurar un heredero sano y una conexión con la corona, que su primer matrimonio no le pudo dar. La nota terminaba con una frase escalofriante: «No cometas el mismo error que Amelia». El papel tembló en las manos de Isabella y el aire pareció volverse gélido a su alrededor. Aunque una parte de ella, la parte que había llegado a conocer al hombre vulnerable y culto, quería descartar la nota como una mentira maliciosa, la semilla de la duda que Frederick había plantado volvió a germinar con una fuerza venenosa. El pasado de Alistair era un territorio oscuro y desconocido, y los rumores siempre habían sido persistentes. El miedo, frío y paralizante, comenzó a luchar contra la confianza, que apenas había comenzado a construir. Esa misma tarde, Alistair llegó a la mansión para un paseo a caballo que habían planeado. Isabella estaba distante y callada, su mente un torbellino de sospechas. Él notó su cambio de humor de inmediato, y con la franqueza que ahora lo caracterizaba en sus momentos a solas, le preguntó qué la perturbaba. Incapaz de guardar el secreto, ella le mostró la nota. Observó su rostro cuidadosamente mientras él la leía, buscando cualquier signo de culpa o engaño. La expresión de Alistair se endureció, su mandíbula se tensó, pero en sus ojos grises no vio falsedad, sino una profunda herida y una ira helada. Él no negó las acusaciones de inmediato. En su lugar, la miró directamente y le dijo con una voz cargada de una emoción contenida que había enemigos que deseaban destruirlo y que usarían cualquier arma para lograrlo, incluida la memoria de su esposa. Le pidió no que creyera ciegamente en él, sino que confiara en el hombre que ella misma había llegado a conocer en sus conversaciones y en sus momentos compartidos. Le pidió que confiara en su propio juicio por encima de las sombras y los susurros. Su reacción, tan diferente de una negación defensiva, tuvo un efecto poderoso en Isabella. Al no tratarla como a una tonta crédula, sino como a una igual cuya opinión y juicio valoraba, Alistair le devolvió el poder. La decisión de confiar o no era suya. En ese momento, mientras el viento soplaba a su alrededor en los terrenos de la mansión, Isabella tomó una decisión. Miró la nota anónima, el arma de un cobarde, y luego miró al hombre que estaba a su lado, un hombre que le había mostrado sus cicatrices y había respetado su intelecto. Con un gesto decidido, rompió la nota en pedazos y dejó que el viento se los llevara. Fue un acto simbólico, una declaración silenciosa de que elegía confiar en él. Una oleada de alivio cruzó el rostro de Alistair, y por primera vez él extendió su mano y tomó la de ella, sus dedos entrelazándose en un gesto que iba más allá de la cortesía. Era una promesa silenciosa, un pacto de lealtad mutua contra las sombras que se cernían sobre ellos. Aunque la amenaza había sido enfrentada, ambos sabían que esto era solo el principio. La guerra contra sus enemigos acababa de comenzar. El acto de romper la nota anónima fue un punto de inflexión para Isabella. Al elegir confiar en Alistair, sintió como una parte del peso que oprimía su corazón se disipaba, reemplazado por una nueva y sorprendente sensación de propósito. Ya no era solo una víctima pasiva de las circunstancias. Ahora era una aliada en una batalla silenciosa. Esta nueva dinámica fortaleció el vínculo entre ellos de una manera que ninguna conversación sobre poesía podría haber logrado. El afecto que había comenzado a crecer en el terreno fértil de la afinidad intelectual ahora echaba raíces más profundas, nutridas por la confianza mutua y un sentido compartido de peligro. Alistair, por su parte, pareció liberarse de una parte de su reserva autoimpuesta. Al ver que Isabella no se había dejado llevar por las mentiras, comenzó a compartir con ella no solo sus pensamientos, sino también fragmentos de su pasado que habían permanecido sellados. Le habló de la inmensa presión que sintió al heredar el ducado a una edad temprana, de las traiciones que había sufrido por parte de supuestos amigos y de la soledad que conllevaba el poder.
Cada confesión era un regalo, una pieza del rompecabezas de su alma que le entregaba solo a ella. Y con cada pieza, Isabela sentía que su corazón, que una vez se había cerrado al amor, comenzaba a abrirse lenta e inexorablemente. El crecimiento de su afecto se manifestaba en pequeños gestos que hablaban más que cualquier declaración grandilocuente. Un día, mientras paseaban por el mercado de un pueblo cercano bajo la excusa de supervisar las propiedades del ducado, un aguacero repentino los obligó a refugiarse en una pequeña librería. El aire olía a papel viejo y a lluvia. En la intimidad de ese pequeño espacio, rodeados de historias silenciosas, Alistair le confesó el trauma que había marcado su vida. No la muerte de Amelia en sí, sino su incapacidad para salvarla de la enfermedad degenerativa que la consumió lentamente. Le habló de la impotencia que sintió al ver cómo todo su poder y su riqueza no podían comprarle ni un día más de vida. Un dolor que lo había convencido de que el afecto solo traía sufrimiento. Isabela escuchó, su mano encontrando la suya en un gesto instintivo de consuelo. Ella, a su vez, le habló de la sombra de su padre, de cómo su muerte la había dejado a la deriva en una corte que no valoraba nada de lo que él le había enseñado, y de su miedo a desaparecer, a convertirse en un mero adorno. En esa librería polvorienta, dos almas solitarias se reconocieron en sus cicatrices, y la conexión entre ellas se solidificó, transformándose en algo que se parecía peligrosamente al amor. Mientras tanto, Lord Frederick, furioso por el fracaso de su nota anónima, decidió que necesitaba un plan más audaz y público. La ocasión perfecta se presentó en la forma de una gran fiesta de compromiso, organizada por la reina Eleonora para anunciar oficialmente la unión ante toda la alta sociedad. Sería un evento magnífico, una demostración de poder y prestigio, y el escenario ideal para que Frederick ejecutara su siguiente movimiento. Su plan era diabólico en su simplicidad: humillar a Isabela y enmarcar a Alistair como un hombre cruel y deshonroso, todo frente a los ojos de las figuras más influyentes del reino. Pasó las semanas previas al evento tejiendo su red, susurrando veneno en los oídos correctos, cultivando aliados entre los nobles envidiosos del poder del duque y preparando una trampa que esperaba sería infalible. Su objetivo final no había cambiado. Quería a Isabela rota y a Alistair desacreditado, dejando el camino libre para que él pudiera ascender. La noche de la fiesta de compromiso, la mansión Blackwood resplandecía con miles de velas. La música de la orquesta flotaba en el aire, mezclándose con el murmullo de las conversaciones y el tintineo de las copas de champán. Isabela, aunque deslumbrante con un vestido de seda color esmeralda que Alistair le había regalado, sentía una opresiva sensación de premonición. A su lado, Alistair estaba igualmente tenso, su mano nunca muy lejos de la suya, sus ojos grises escudriñando constantemente a la multitud. Ambos sabían que sus enemigos no permanecerían en silencio por mucho tiempo. La trampa de Frederick se activó durante el brindis principal. Justo cuando la reina Eleonora levantaba su copa para celebrar la unión, un hombre irrumpió en el salón, su ropa raída y su rostro marcado por la desesperación. Gritó el nombre de Alistair, acusándolo a viva voz de haberlo arruinado, de haberle robado sus tierras y de haber provocado la muerte de su esposa por la pena. El hombre, un terrateniente caído en desgracia llamado Sir Reginald, era conocido por su debilidad por el juego, pero sus acusaciones, lanzadas con una convicción desesperada, hicieron que un silencio sepulcral cayera sobre el salón. Isabela sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Todas las miradas se volvieron hacia Alistair, esperando su reacción. Lord Frederick observaba desde un rincón con una sonrisa de triunfo apenas contenida. Había pasado semanas manipulando a Sir Reginald, pagando sus deudas y convenciéndolo de que el duque era la causa de toda su miseria. Era la acusación perfecta, pública, dramática y diseñada para reforzar la imagen de Alistair como un depredador despiadado. La reina Eleonora palideció, viendo cómo su evento perfectamente orquestado se desmoronaba en un escándalo. Por un momento, la duda volvió a asaltar a Isabela. La acusación era tan vehemente, el dolor del hombre tan palpable. ¿Podría haber una parte de verdad en ello? ¿Podría el hombre del que se estaba enamorando ser capaz de tal crueldad?
Su corazón se debatió en una agonía silenciosa, atrapado entre su lealtad y el veneno de la duda que se esparcía por el salón. Alistair, sin embargo, no reaccionó con la ira o la negación vehemente que todos esperaban. Su rostro permaneció impasible, pero sus ojos buscaron los de Isabella, y en ellos ella vio no culpa, sino una determinación de acero. Con una calma que silenció a la multitud, se dirigió a Sir Reginald, no con desprecio, sino con una autoridad tranquila. No negó haber adquirido sus tierras, pero reveló la verdad que Frederick había omitido. Las había comprado en una subasta pública solo después de que Sir Reginald las perdiera por sus deudas de juego, y le había ofrecido en repetidas ocasiones un puesto para administrar la propiedad, oferta que el orgulloso hombre siempre había rechazado. Luego Alistair hizo algo que nadie anticipó. Se volvió hacia la multitud y declaró que si bien los negocios eran negocios, la decencia humana estaba por encima de todo. Anunció públicamente que renovaría su oferta a Sir Reginald, no por caridad, sino porque creía en las segundas oportunidades. La jugada fue magistral. No solo desarmó la acusación, sino que lo pintó como un hombre justo y magnánimo, volviendo la trampa de Frederick en su contra. La humillación pública que el villano había planeado se transformó en un momento de triunfo para el duque, y en el corazón de Isabella, la última sombra de duda se extinguió, reemplazada por una abrumadora oleada de admiración y amor. El desenlace de la confrontación en la fiesta de compromiso dejó a Lord Frederick humillado y expuesto ante los ojos de aquellos a quienes había intentado impresionar. Su plan, diseñado para destruir la reputación de Alistair, había fracasado estrepitosamente, logrando únicamente reforzar la imagen del duque como un hombre de honor y control. La ira bullía en su interior, una furia fría y calculadora. Se dio cuenta de que los ataques frontales y públicos solo servían para que Alistair demostrara su fortaleza. Necesitaba una estrategia más oscura, más personal, una que no pudiera ser desmentida con un gesto magnánimo. Su mirada se posó en Isabella. Ella era la clave. Su confianza en el duque era el cimiento de esa nueva alianza, y si lograba destruir esa confianza de manera irreparable, todo lo demás se derrumbaría. Su mente retorcida comenzó a concebir un nuevo plan, uno que involucraría no solo mentiras, sino un peligro físico real, una amenaza que obligaría a Alistair a tomar una decisión imposible y que haría que Isabella dudara no de su honor, sino de su afecto por ella. Mientras Frederick conspiraba en las sombras, la relación entre Isabella y Alistair florecía a la luz de su victoria compartida. El escándalo fallido había actuado como un crisol, quemando las impurezas de la duda y dejando solo el metal puro de su conexión. Ya no ocultaban su afecto tras el velo de la formalidad. Sus paseos por el jardín se llenaron de conversaciones íntimas y risas compartidas, sus manos encontrándose con una familiaridad natural. Alistair comenzó a incluirla en sus asuntos, pidiendo su opinión sobre inversiones y estrategias, valorando su mente aguda tanto como valoraba su compañía. Isabella, a su vez, se encontró a sí misma no solo aceptando su futuro como duquesa, sino anhelándolo, porque significaba un futuro al lado del hombre que había derribado cada uno de sus muros. El matrimonio de conveniencia se había transformado, sin que ninguno de los dos lo planeara, en una promesa de una vida compartida, una asociación de mentes y corazones. La amenaza, cuando llegó, fue sutil y aterradora. Comenzó con pequeños incidentes. Un día, la silla de montar de Isabella fue encontrada con la cincha deliberadamente aflojada, un accidente que fue descubierto por un mozo de cuadra leal a Alistair justo antes de que ella montara. Otro día, un pesado libro cayó de un estante alto en la biblioteca, justo en el lugar donde ella había estado sentada segundos antes. Al principio parecían coincidencias desafortunadas, pero Alistair, con su instinto afilado por años de lidiar con enemigos, supo de inmediato que eran advertencias. Eran los movimientos de una serpiente en la hierba, diseñados para crear una atmósfera de miedo y ansiedad. Aumentó la seguridad alrededor de Isabella, asignándole discretamente a uno de sus hombres de mayor confianza para que la vigilara. Una decisión que, aunque necesaria, creó una nueva capa de tensión, un recordatorio constante de que estaban bajo asedio. El clímax de la intriga de Frederick
llegó durante una cacería organizada en las vastas propiedades del ducado. Era un evento social importante y la participación de la pareja era esperada. Alistair había dudado en permitir que Isabella asistiera, pero ella insistió, negándose a vivir con miedo y a mostrar debilidad ante sus enemigos. Durante la cacería, el grupo se dispersó por el bosque. Frederick, que conocía bien el terreno, guió a Isabella hacia un sendero supuestamente más tranquilo bajo el pretexto de mostrarle una vista panorámica. En un momento calculado, un disparo sonó cerca, asustando al caballo de Isabella. El animal, ya nervioso, se encabritó y salió al galope sin control, adentrándose en la parte más densa y peligrosa del bosque. Todo era parte del plan de Frederick, crear un accidente que pareciera fortuito, uno que pudiera herir gravemente a Isabella, o como mínimo, aterrorizarla y hacerla sentir que Alistair era incapaz de protegerla. La noticia del caballo desbocado de Isabella se extendió como la pólvora entre los cazadores. Alistair, al oírla, sintió una oleada de pánico helado, el mismo sentimiento de impotencia que había experimentado durante la enfermedad de Amelia. Sin dudarlo un segundo, espoleó a su propio caballo y se lanzó en una búsqueda frenética, su rostro una máscara de angustia y determinación. Mientras tanto, Isabella luchaba por mantenerse sobre su montura, las ramas de los árboles arañando su rostro y su ropa. Finalmente fue arrojada al suelo, su tobillo torciéndose dolorosamente en la caída. Se encontró sola, herida y desorientada en la inmensidad del bosque, el silencio a su alrededor solo roto por el sonido de su propia respiración agitada. El miedo que había mantenido a raya finalmente la alcanzó, pero junto con el miedo surgió una inesperada claridad. Se dio cuenta de que no temía por su vida, sino por la idea de no volver a ver a Alistair, de no poder decirle todo lo que había llegado a sentir por él. Después de lo que pareció una eternidad, escuchó el sonido de un caballo acercándose y el grito desesperado de Alistair llamando su nombre. Cuando él la encontró, sucia y herida pero viva, saltó de su montura y corrió hacia ella, su fachada de control completamente destrozada. La tomó en sus brazos, su abrazo tan fuerte que casi le quitó el aliento, su rostro enterrado en su cabello, mientras murmuraba su nombre una y otra vez como una oración. En ese momento, bajo la sombra de los árboles, todas las barreras restantes entre ellos se hicieron añicos. No eran el duque y la princesa, sino simplemente un hombre aterrorizado por la idea de perder a la mujer que amaba, y una mujer que se daba cuenta de que había encontrado su hogar en los brazos de ese hombre. Alistair la levantó con cuidado, su toque infinitamente gentil, y mientras la llevaba de regreso, Isabella vio en sus ojos no solo alivio, sino una furia gélida y una promesa silenciosa. La serpiente había mordido, y ahora el duque iba a cazarla. La guerra ya no era silenciosa, se había vuelto personal. El regreso a la mansión después del accidente en el bosque marcó el comienzo de una nueva fase en el conflicto. La atmósfera, antes tensa, ahora estaba cargada de una electricidad peligrosa. Alistair instaló a Isabella en una de las suites más seguras de la mansión. Su tobillo vendado y atendido por el médico personal del duque, el doctor Miles, un hombre de mediana edad con ojos amables y una lealtad inquebrantable hacia Alistair. Mientras Isabella se recuperaba, el duque se movía con una calma letal, su mente trabajando febrilmente para desentrañar la conspiración de Frederick. Sabía con una certeza instintiva que el incidente no había sido un accidente. La forma en que Frederick había alejado a Isabella del grupo, el momento preciso del disparo que asustó al caballo, todo apuntaba a un plan deliberado. Sin embargo, necesitaba pruebas, no solo sospechas. La sociedad se alimentaba de apariencias, y una acusación directa contra un noble como Lord Frederick, sin evidencia sólida, podría ser desastrosa. Mientras Alistair iniciaba su silenciosa investigación, interrogando a los mozos de cuadra, a los guardabosques y a cualquiera que hubiera estado cerca de la escena, la dinámica entre él e Isabella cambió una vez más. El miedo compartido y el alivio de su reencuentro habían derribado las últimas defensas emocionales. Durante los largos días de su convalecencia, Alistair pasaba cada momento libre a su lado. Le leía en voz alta, no solo poesía, sino también informes de sus negocios,
tratándola como la socia en la que se había convertido. Jugaban al ajedrez, y él se deleitaba con su mente estratégica. En estos momentos de quietud, el amor que había crecido entre ellos se expresó finalmente en palabras. Fue Isabela quien habló primero, su voz suave pero firme, confesándole que su mayor temor en el bosque no había sido la muerte, sino la vida sin él. Alistair, conmovido hasta lo más profundo, le respondió confesando que el pánico que sintió al pensar que la había perdido superaba con creces cualquier dolor que hubiera conocido, incluido el de su pasado. Se dieron cuenta de que lo que había comenzado como una transacción comercial impuesta por la traición de una madre se había convertido en el ancla de sus vidas. Lord Frederick, por su parte, observaba los acontecimientos con una mezcla de frustración y nerviosismo. Su plan había fracasado en su objetivo principal de herir gravemente a Isabela, y peor aún, parecía haber unido a la pareja más que nunca. La devoción con la que el duque cuidaba de la princesa era el tema de conversación de toda la casa. Frederick sabía que Alistair no dejaría pasar el incidente. Podía sentir la soga invisible apretándose a su alrededor. Desesperado, decidió que necesitaba un golpe final, uno que fuera tan devastador que no dejara lugar a dudas ni a recuperación. Su atención se centró en la reina Eleonora. Sabía que la reina, a pesar de su exterior de acero, tenía una debilidad: su terror a perder el estatus y la seguridad financiera que el matrimonio de su hija le garantizaría. Frederick planeó manipularla, convencerla de que Alistair era un peligro y que la única solución era acelerar la boda y luego alejar a Isabela del duque, manteniéndola bajo el control de la corona. La oportunidad de Frederick para sembrar el caos llegó durante una cena íntima, a la que solo asistían la reina, él mismo y un Alistair visiblemente preocupado. Isabela aún se estaba recuperando en su habitación. Con una actuación magistral de falsa preocupación, Frederick le expresó a la reina su temor por la seguridad de Isabela. Insinuó que la reputación de Alistair atraía enemigos peligrosos y que la princesa ahora estaba en la línea de fuego. Sugirió que el accidente podría haber sido obra de uno de los muchos rivales de negocios del duque y que la vida de Isabela estaría en constante peligro mientras estuviera a su lado. La reina Eleonora, cuya principal preocupación siempre había sido la estabilidad de su propia posición, comenzó a ver su inversión estratégica en peligro. El miedo se apoderó de ella, un miedo egoísta a que un escándalo mayor o una tragedia real pudiera deshacer el ventajoso acuerdo que había orquestado. La semilla de la desconfianza que Frederick plantó comenzó a germinar en su mente pragmática. La conversación se volvió tensa. La reina, ahora influenciada por el veneno de Frederick, comenzó a cuestionar las medidas de seguridad de Alistair y a sugerir que quizás Isabela debería regresar a la corte real por un tiempo, por su propia seguridad, hasta que el matrimonio pudiera celebrarse en un ambiente más controlado. Alistair entendió de inmediato la maniobra. Frederick estaba intentando separarlo de Isabela, aislarla y ponerla de nuevo bajo el control de su manipuladora madre. Con una frialdad cortante, Alistair rechazó la sugerencia, declarando que el lugar más seguro para Isabela era a su lado y que él no permitiría que nadie, ni siquiera la reina, la utilizara como un peón. La confrontación fue un choque de voluntades, la autoridad fría y calculadora de la reina contra la determinación protectora y férrea del duque. Frederick observaba, deleitándose con el caos que había creado. La cena terminó abruptamente, con la reina Eleonora furiosa por el desafío de Alistair y el duque más decidido que nunca a proteger a Isabela a toda costa. Esa noche, Alistair fue a la habitación de Isabela y le contó lo sucedido. Le explicó la manipulación de Frederick y la reacción de su madre. Le advirtió que sus enemigos estaban cada vez más desesperados y que intentarían usar a su propia familia en su contra. Le pidió que se preparara, porque la batalla final estaba cerca y requeriría toda su fuerza y confianza mutua. Isabela, lejos de asustarse, sintió una oleada de resolución. La traición de su madre ya no la hería, solo la enfurecía. Tomó la mano de Alistair y le aseguró que su lealtad estaba con él, y solo con él. Juntos, planificarían no solo su defensa, sino su contraataque. La intriga había llegado a su punto álgido, y la caída de los villanos era inminente.
La consecuencia inmediata de la desastrosa cena fue una fractura irreparable entre Alistair y la reina Eleonora. La reina, sintiendo su autoridad desafiada y su control sobre Isabella desvanecerse, se convirtió sin saberlo en una pieza más en el tablero de Frederick. Ordenó que Isabella fuera confinada a sus aposentos, con la excusa de su recuperación, pero en realidad para limitar su contacto con Alistair. Prohibió las visitas del duque, declarando que solo se permitirían encuentros formales en su presencia hasta el día de la boda. Esta decisión, lejos de separar a la pareja, solo sirvió para encender su determinación. Alistair, previendo tal movimiento, ya había establecido canales de comunicación secretos. A través del leal Dr. Miles y de una doncella de confianza de Isabella llamada Clara, la pareja intercambiaba notas diariamente. Estos pequeños trozos de papel se convirtieron en su salvavidas, no solo para coordinar sus planes, sino también para reafirmar su afecto y apoyo mutuo en medio del aislamiento forzado. Isabella, atrapada en su jaula dorada, se negó a ser una prisionera pasiva. Utilizó su mente aguda, esa misma mente que su madre nunca había valorado, para analizar la situación. Recordó cada palabra, cada gesto de Lord Frederick desde su llegada. Reconstruyó la cronología de los eventos, sus comentarios venenosos, la nota anónima, su presencia conveniente en cada momento de crisis. Se dio cuenta de que su patrón no era el de un simple oportunista, sino el de un conspirador metódico. Compartió sus deducciones con Alistair a través de sus notas, proporcionándole una perspectiva interna crucial. Mientras tanto, Alistair trabajaba incansablemente en el frente externo. Su investigación sobre el accidente de caza lo llevó a un guardabosques que, presionado por la culpa y asegurado de la protección del duque, confesó haber recibido una bolsa de oro de Lord Frederick para disparar cerca del caballo de la princesa y crear el pánico. Era la primera prueba tangible, el primer hilo del que tirar para deshacer toda la trama. El siguiente paso de Alistair fue investigar las finanzas de Frederick. Sabía que la ambición desmedida a menudo iba de la mano de la imprudencia financiera. Puso a sus hombres a indagar discretamente, y no tardaron en descubrir un patrón de deudas de juego masivas y préstamos desesperados. El descubrimiento más condenatorio fue que Frederick había estado recibiendo grandes sumas de dinero de un rival comercial de Alistair, un hombre al que el duque había superado en un importante contrato portuario meses atrás. El rompecabezas estaba completo. Frederick no solo actuaba por envidia personal, sino que era un agente pagado para desestabilizar a Alistair, y el matrimonio con Isabella era el campo de batalla elegido. Con la confesión del guardabosques y la evidencia de la conspiración financiera, Alistair finalmente tenía las armas que necesitaba. No buscaría justicia a través de un escándalo público, lo que daría a sus enemigos exactamente la atención que querían. En cambio, planeó una confrontación privada, un juicio en el que él sería el juez y el jurado. Mientras Alistair reunía sus pruebas, Isabella jugaba su propio papel. Fingiendo una creciente debilidad y temor, le pidió a su madre que permitiera que el Dr. Miles la visitara con más frecuencia, alegando que su ansiedad estaba afectando su salud. La reina, preocupada de que su inversión pudiera dañarse, accedió. Durante estas visitas, Isabella y el Dr. Miles no solo intercambiaban notas con Alistair, sino que también planeaban la fase final de su plan. El doctor, que también había atendido a la primera esposa de Alistair, Amelia, poseía un conocimiento que sería crucial. Le confió a Isabella que la enfermedad de Amelia había sido una rara condición neurológica hereditaria, y que él guardaba todos sus registros médicos, registros que probaban de manera concluyente la causa natural de su muerte, y el cuidado devoto que Alistair le había proporcionado hasta el final. Esta información era el antídoto final para la mentira más venenosa que se había usado contra el duque. La separación forzada, aunque dolorosa, sirvió para afilar la mente y el espíritu de ambos. Isabella descubrió en sí misma una fuerza y una capacidad para la estrategia que nunca supo que poseía. Pasó de ser una princesa soñadora a una estratega formidable, una verdadera compañera para el duque. Alistair, por su parte, aprendió a confiar no solo en su propio poder, sino también en la inteligencia y la valentía de la mujer que amaba.
Su asociación se había forjado en el fuego de la adversidad, creando un vínculo inquebrantable. La distancia física solo intensificó su conexión emocional, cada nota intercambiada una promesa de su inminente reencuentro y de la justicia que estaban a punto de ejecutar. Sabían que la confrontación final sería peligrosa, pero ya no tenían miedo. Estaban unidos por un propósito común, listos para exponer la verdad y reclamar el futuro que les habían intentado robar. El plan se fijó para la noche antes de la boda. Alistair solicitó una reunión final con la reina Eleonora y Lord Frederick para discutir los términos finales del contrato matrimonial, una petición que la reina no pudo rechazar. La reunión se llevaría a cabo en la biblioteca, el mismo lugar donde la conexión intelectual entre Isabella y Alistair había comenzado. Sería el escenario perfecto para el acto final. Isabella, declarando sentirse lo suficientemente fuerte, insistiría en asistir. El Dr. Miles y Clara, la doncella, también estarían presentes como testigos discretos. Todas las piezas estaban en su lugar. La trampa no era para ellos, sino para sus enemigos. La noche de la verdad había llegado, y con ella, la promesa de una resolución que cambiaría sus vidas para siempre. La atmósfera en la biblioteca era gélida, a pesar del fuego que crepitaba en la chimenea. La reina Eleonora se sentó en su sillón habitual, su postura rígida irradiando una autoridad impaciente. A su lado, Lord Frederick apenas podía ocultar su aire de triunfo, creyendo que esta reunión era la capitulación final de Alistair ante las demandas de la reina. Alistair estaba de pie junto a la ventana, su silueta recortada contra la noche oscura, una figura de calma ominosa. Entonces, la puerta se abrió y entró Isabella, apoyándose ligeramente en el brazo de su doncella Clara. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos brillaban con una determinación de acero. Ignoró a su madre y a su primo, y caminó lentamente hasta situarse al lado de Alistair, un gesto de lealtad inconfundible que hizo que una mueca de disgusto cruzara el rostro de Frederick. El Dr. Miles entró discretamente detrás de ellas, cerrando la puerta y permaneciendo de pie cerca de la entrada, un guardián silencioso. Alistair comenzó la reunión, su voz tranquila pero con un filo cortante. Dijo que, en efecto, estaban allí para finalizar los términos, pero no los del matrimonio, sino los de la traición que había tenido lugar bajo ese mismo techo. La reina Eleonora lo miró con indignación, a punto de protestar, pero Alistair levantó una mano, silenciándola con una autoridad que la dejó sin palabras. Se volvió hacia Lord Frederick, y la calma en su rostro fue reemplazada por una ira helada. «Hablemos de accidentes, Lord Frederick», dijo Alistair, su voz bajando a un susurro peligroso. «Hablemos de un disparo en el bosque y de una bolsa de oro entregada a un guardabosques». La cara de Frederick perdió todo su color. Tartamudeó una negación, pero su pánico era evidente. En ese momento, Alistair sacó una declaración firmada, la confesión del guardabosques, y la colocó sobre la mesa. Su hombre fue bastante comunicativo, añadió Alistair con desprecio. El siguiente golpe vino de Isabella. Con una voz clara y firme, se enfrentó a Frederick, detallando cada uno de sus actos de sabotaje. «La nota anónima», dijo, su mirada fija en él. La caligrafía distorsionada no pudo ocultar el uso de una frase en latín que usted utiliza con frecuencia en sus cartas. Un descuido arrogante. Luego habló de la escena en la fiesta de compromiso, revelando cómo había descubierto, a través de los sirvientes, que Frederick había pasado semanas cultivando una amistad con Sir Reginald, pagando sus deudas y alimentando su resentimiento. Cada revelación era un clavo más en el ataúd de la credibilidad de Frederick. La reina Eleonora observaba, su rostro una máscara de incredulidad y horror al darse cuenta de que había sido manipulada, de que el hombre en quien había confiado era un traidor que había puesto en peligro a su propia hija. El golpe de gracia fue entregado por el Dr. Miles, cuando Frederick, en un último y desesperado intento de desviar la culpa, volvió a sacar a relucir la muerte de la primera esposa de Alistair. Insinuando que el duque tenía un patrón de comportamiento peligroso, el doctor dio un paso al frente. Con una calma profesional, presentó los registros médicos de Amelia Beaumont. Explicó en términos claros e inequívocos la naturaleza de su enfermedad, el pronóstico inevitable y los años de cuidado constante que Alistair le había proporcionado.
Mostró cartas de especialistas de toda Europa, consultados por el duque en su búsqueda desesperada de una cura. La mentira más oscura y persistente se disolvió bajo la luz irrefutable de la verdad. El silencio que siguió fue pesado y absoluto. Frederick estaba completamente expuesto, su red de mentiras deshecha hilo por hilo. Alistair se acercó a Frederick, su presencia abrumadora. No hubo gritos ni violencia física. En cambio, le presentó un ultimátum. Le entregó los documentos que probaban su conspiración con el rival comercial del duque y sus masivas deudas. Le dio dos opciones: enfrentarse a un juicio público por traición a la corona y conspiración, lo que significaría la ruina total y la prisión, o aceptar el exilio inmediato y permanente del país, renunciando a todos sus títulos y propiedades para saldar sus deudas. «Desaparecerá esta noche», dijo Alistair, su voz sin dejar lugar a la negociación, «y nunca volverá a pronunciar el nombre de mi esposa». La palabra esposa resonó en la habitación, una declaración de posesión y protección que selló el destino de Frederick. Derrotado y humillado, el villano asintió, su arrogancia finalmente rota. Con Frederick neutralizado, todas las miradas se volvieron hacia la reina Eleonora. Estaba pálida, temblando, no de miedo, sino de la humillación de su propio juicio fallido. Isabela la miró, no con el odio que podría haber sentido, sino con una especie de piedad fría. «Usted me vendió, madre», dijo Isabela en voz baja, pero cada palabra era una condena. «Me vendió por estatus y seguridad». Pero en su cálculo olvidó una cosa: el valor del corazón humano. No hubo más reproches. El desprecio silencioso en la mirada de su hija fue un castigo más profundo que cualquier grito. La reina se dio cuenta de que no solo había perdido el control, sino que había perdido a su hija para siempre. La confrontación había terminado. Los villanos habían sido expuestos y desarmados, no con espadas, sino con la verdad. Alistair tomó la mano de Isabela, sus dedos entrelazándose. Se miraron el uno al otro, y en esa mirada compartida había alivio, triunfo y la promesa de un nuevo comienzo, uno que finalmente les pertenecía. La salida de Lord Frederick de la mansión esa misma noche fue silenciosa y deshonrosa. Un fantasma que se desvanecía en la oscuridad, llevándose consigo sus intrigas y su veneno. En la biblioteca, la reina Eleonora permanecía sentada, una figura encogida y derrotada, el peso de sus acciones finalmente aplastándola. No hubo disculpas, pues las palabras eran insuficientes para reparar el abismo que ella misma había creado. Isabela y Alistair la dejaron sola con su vergüenza, un castigo más elocuente que cualquier destierro. Al salir de la biblioteca y cerrar la puerta detrás de ellos, un capítulo de sus vidas se cerró para siempre. El aire del pasillo pareció más ligero, más limpio. Se detuvieron y se miraron, la enormidad de lo que acababan de lograr asentándose entre ellos. Habían luchado juntos, habían confiado el uno en el otro contra todo pronóstico y habían ganado. La tensión que los había acompañado durante semanas finalmente se disipó, dejando en su lugar una profunda sensación de paz y agotamiento. Alistair guió a Isabela hacia el balcón que daba a los jardines nocturnos. La luna llena bañaba el paisaje con una luz plateada, creando un escenario de una belleza serena. El silencio entre ellos ya no era de anticipación o miedo, sino de un entendimiento completo. Fue Alistair quien lo rompió, su voz grave pero llena de una emoción que ya no intentaba ocultar. Se volvió hacia ella, tomando sus dos manos entre las suyas. Le dijo que cuando su madre le había propuesto el matrimonio, él lo había aceptado como un deber, una transacción más en una vida llena de ellas. Esperaba una princesa dócil, una alianza conveniente, pero en cambio, la había encontrado a ella, una mujer de una inteligencia feroz, una fuerza indomable y un corazón que, a pesar de haber sido herido, era capaz de una inmensa compasión. Le confesó que ella no solo había derribado sus muros, sino que había reconstruido su fe en la vida y en el amor. Con sus ojos grises, que ahora no contenían sombras sino una devoción luminosa, Alistair se arrodilló ante ella, no como un duque ante una princesa, sino como un hombre ante la mujer que amaba. Sacó un pequeño estuche de su bolsillo y lo abrió, revelando un anillo sencillo pero elegante, con un zafiro del color del cielo nocturno rodeado de pequeños diamantes que brillaban como estrellas. Le dijo que el matrimonio que les habían impuesto ya no existía.
El contrato había sido anulado por la traición y la mentira. Lo que él le ofrecía ahora no era un acuerdo, sino una elección. Le pidió a Isabela que se casara con él, no para salvar a su familia o para consolidar un ducado, sino para compartir una vida, para construir un futuro juntos, como socios, como amigos, como amantes. Le pidió que fuera su esposa porque la amaba con todo su ser, y no podía imaginar un solo día de su futuro sin ella a su lado. Las lágrimas que llenaron los ojos de Isabela no eran de tristeza ni de miedo, sino de una felicidad tan abrumadora que le robó el aliento. El anhelo más profundo de su corazón, el de ser elegida por quien era y no por su título, se estaba haciendo realidad de la manera más inesperada y hermosa. Con la voz temblorosa, pero llena de certeza, le dijo que sí. Le dijo que en él había encontrado no solo el amor, sino el respeto y la comprensión que siempre había anhelado. Le dijo que él la había visto cuando nadie más lo había hecho, y que ella lo amaba no por su poder o su título, sino por el hombre honorable, complejo y vulnerable que le había mostrado su alma. Alistair deslizó el anillo en su dedo, un ajuste perfecto. Se levantó y la atrajo hacia sí, y su beso, bajo la luz de la luna, fue una promesa sellada. Una declaración de que su amor, nacido de la traición y forjado en la adversidad, era ahora su mayor fortaleza y su refugio más seguro. A la mañana siguiente, el día que originalmente estaba planeado para una gran boda de estado, se celebró una ceremonia muy diferente. En la pequeña capilla de la propiedad, con solo el doctor Miles y Clara como testigos, Isabela y Alistair se unieron en matrimonio. No hubo multitudes, ni pompa, ni exhibiciones de riqueza. Solo la luz del sol entrando por los vitrales, las palabras sinceras de un sacerdote anciano y los votos que la pareja había escrito el uno para el otro. Prometieron no solo amarse, sino también escucharse, desafiarse y protegerse siempre. Fue una ceremonia íntima y profundamente personal, el verdadero comienzo de su vida juntos. La reina Eleonora no fue invitada. Su ausencia fue la consecuencia final de sus elecciones. Al salir de la capilla, ahora como marido y mujer, como duque y duquesa, no miraron hacia atrás. Miraron hacia adelante, hacia el horizonte de su futuro compartido, un futuro que habían reclamado y que ahora construirían sobre los cimientos sólidos de la confianza, el respeto y un amor que había demostrado ser más fuerte que cualquier intriga. El epílogo de su historia no fue un final, sino un comienzo. Se establecieron en la propiedad principal del ducado, un lugar lleno de luz y libros, donde la inteligencia de Isabela era celebrada y su opinión valorada en cada decisión. Alistair, con el corazón finalmente en paz, encontró en su esposa no solo el amor, sino también una alegría y una ligereza que creía haber perdido para siempre. Juntos, gobernaron su ducado con una mezcla única de astucia empresarial y compasión, ganándose el respeto y el afecto de su gente. La historia de la princesa traicionada, que fue salvada por un duque, se convirtió en una leyenda susurrada en los salones de la alta sociedad, pero aquellos que los conocían sabían la verdad. No fue que el duque la salvó a ella, ni que ella lo salvó a él. Fue que juntos se salvaron a sí mismos, demostrando que incluso de las cenizas de la traición y la conveniencia puede florecer el amor más verdadero y duradero. Su historia se convirtió en un faro de esperanza, un recordatorio de que las segundas oportunidades son posibles y que la fuerza interior, cuando se une a un corazón valiente, puede superar cualquier oscuridad. El narrador concluye, dirigiéndose al público, recordándoles que el amor verdadero no siempre llega en las circunstancias que esperamos, pero su poder para sanar, redimir y transformar es universal y eterno. Nos anima a mirar más allá de las apariencias, a confiar en nuestro propio juicio y a nunca perder la esperanza en la capacidad del corazón humano para encontrar la luz, incluso en los lugares más sombríos.